Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Todos conocemos perfectamente bien al sabio y viejo maestro Yoda, ya sea si lo conocimos en las precuelas o en la trilogía original de Star Wars. Pero a pesar de su gran filosofía que nos seduce, muy pero muy poco se conoce a ciencia cierta sobre otros detalles de su vida o su pasado fuera de lo que conocemos en las películas. Es por eso que hoy les traigo esta lista de 15 datos únicos que probablemente no conozcan sobre el maestro Yoda, la mayoría canónicos, aunque cuando yo haga una referencia a Legends se los haré saber. Y si también les interesa que hagamos otros personajes, escríbanmelo en los comentarios y lo haremos como ya lo hemos hecho con muchos otros Jedi importantes ya. Ok, pero en el primer lugar de esta lista de 15 que irá progresando de acuerdo a la vista de Yoda está en sí su edad, ya que sabemos bien que al momento de su muerte, por sus propias palabras en el regreso del Jedi, que ahí tenía 900 años, por lo que en la batalla de Yavin él tenía 896 y para los tiempos de la venganza de los Sith todavía ahí con una movilidad aceptable 877. Y justamente la primera vez que lo vimos en el episodio 1, él tenía ya 864. Aunque también debemos saber que a propósito de su especie, esta siempre se ha mantenido como desconocida, sin revelársenos en ningún contenido hasta el momento. El segundo dato en esta lista es que originalmente George Lucas, allá en la década de los 70s, no conceptualizó a Yoda en un principio como todos lo conocimos, ya que antes de hacerle Star Wars original, Lucas creía que el rol del mentor sería principalmente el del viejo Ben Kenobi. De hecho, la mayoría de las enseñanzas que vimos de Yoda serían dadas por Kenobi en un principio hacia Luke. Esto al menos en un bosquejo inicial de George Lucas. Sin embargo, al decidirse por matar a Kenobi en la primera película, George concibió al sabio maestro verde para la segunda entrega de la saga como una figura en vida que pudiera cumplir el rol de mentor hacia Luke. Y casualmente, en un principio, su nombre completo era Minch Yoda, aunque más tarde Lucas lo dejó simplemente en Yoda. En tercer lugar, es como construyó ese sable verde Shoto que todos conocimos, y eso se dio en sus primeros años como un Jedi iniciado a una edad muy temprana, pues se sabe que como muchos otros Jedi de su generación fue instruido por el profesor robótico Huyang en la nave de entrenamiento Jedi Crucible. Esto cuando Yoda junto con otros jóvenes de su tiempo hicieron su peregrinación del templo Jedi en Coruscant al lejano y helado mundo de Ilum, donde tradicionalmente los Jedi iniciados cosechaban sus cristales Kyber para después construir su primer sable de luz. En cuarto lugar está ¿quién fue su maestro? Una enorme pregunta que jamás ha sido contestada en el canon. Pero en Legends, cuando Yoda tenía menos de 100 años, fue instruido en los caminos de la fuerza por el maestro en Kata del Gormo. Esto cuando la nave de Yoda cayó incidentalmente al planeta donde él vivía como un ermitaño. Y en Kata del Gormo era un Jedi de la raza ilsariana en forma de serpiente con 4 ojos y 4 brazos. Él entrenó ahí a Yoda durante un tiempo hasta que Yoda pudo salir del planeta y se dirigió a Coruscant para continuar su entrenamiento. Estás esto sobre los primeros años del pequeño Jedi verde que nos lleva al quinto interesante dato en su vida, ya que se sabe bien que alrededor de sus 100 años él alcanzó formalmente el rango de maestro en la Orden Jedi, un momento en el que aún era muy pero muy joven, comparable a los años 20 en un humano. Pero en los siguientes 800 años Yoda se dedicó a entrenar a varios Jedi personalmente y también a ser el mentor de varias generaciones de Jedi iniciados, los más pequeños de la Orden, principalmente en el templo en Coruscant. De hecho, se sabe bien que durante su vida el maestro Yoda alcanzó a entrenar de forma grupal a más de 20,000 Jedi, lo cual es en sí un récord dentro de la Orden por su longevidad. Por otra parte, en el sexto lugar en esta lista tenemos al último Padawan que el maestro Yoda entrenó 1 a 1 de forma cercana, justo en las épocas cercanas al fin de la República Galáctica, como también años más tarde lo haría 1 a 1 con Luke. Pero en esta época anterior, su último alumno fue precisamente un joven inexperto Dooku. Por eso ese momento del episodio 2, cuando maestro y alumno se encuentran, sería tan significativo para los dos. De hecho, en este canon se sabe que durante su época juntos como maestro y aprendiz, en una misión al mundo Wookiee de Kashyyyk, el Padawan Dooku fue testigo de cómo su maestro se enfrentó a un gigantesco y temible Terrantic venciéndolo, guardando Dooku ese recuerdo como algo impresionante de las habilidades en la fuerza y con el sable del gran maestro Yoda ya en su madurez. Pero para los tiempos de los conflictos en Naboo en la amenaza fantasma, el maestro Yoda ya había alcanzado un nuevo simbolismo en la Orden, y ese es el séptimo dato, ya que Yoda ostentaba el título de Gran Maestro, quien servía
serviría como el supervisor general de la Orden y cabeza del Alto Consejo Jedi, un título que era reservado únicamente al más viejo y sabio entre todos los maestros Jedi con vida. De hecho, el título que ostentaba Mace Windu de maestro de la Orden se podría confundir con este, pero el de Windu significaba ser el protector de toda la Orden y este requería el voto unánime de todos los miembros del Consejo. Aunque, curiosamente, un solo Jedi también podía tener ambos títulos para sí, aunque en este caso Windu y Yoda los tendrían por separados, haciéndolos así los dos Jedi más importantes y sabios de su tiempo. Y en el octavo lugar tenemos un dato sumamente curioso, ya que vimos antes que Yoda visitó a Kashyyyk con Dooku, pero ¿se han preguntado por qué Yoda decidió ir a Kashyyyk en las Guerras de los Clones antes de ejecutar la Orden 66? Pues justamente Yoda nos deja entrever la respuesta en La Venganza de los Sith, pero no se nos explica en verdad, ya que en el pasado él tuvo una muy especial relación de afecto con los Wookiees, porque él intervino y los ayudó en el pasado en una tensa negociación con los esclavistas Trandoshan, que justo eran el mundo vecino de los Wookiees, dos especies que desde siempre habían tenido una cierta rivalidad. Así que tras ayudar a todos los Wookiees, Yoda ahí sería condecorado con el título del Defensor del Árbol Casa, siendo con ello siempre bienvenido por los líderes y los habitantes de Kashyyyk, la capital de Kashyyyk. Por ello, su intervención en el final de las Guerras de los Clones que vimos en el episodio 3 para ayudar a esta especie tan querida por él tendría mucho, pero mucho más sentido. Pero otra de las grandes preguntas sin respuesta sobre Yoda está en el lugar 9, y eso es ¿por qué Yoda decidió esconderse en Dagobah? Y la respuesta de hecho se complementa en Legends y en el canon. Por una parte, en Legends, Dooku había borrado de los archivos Jedi, como lo vimos en el episodio 2, a Geonosis, pero también con ello borró una docena de planetas extras, entre ellos Dagobah, por lo que Yoda decidiría ir a ese lugar en parte porque tendría menos posibilidades de ser encontrado por los Sith. Pero en el canon, como también pasó en Legends, Yoda elegiría ese planeta precisamente por su inmensa conexión con la fuerza. Era un mundo que incluso el propio diccionario visual de los últimos Jedi nos describe que tenía una alta concentración de la fuerza viva, como lo fueron también los casos de otros planetas como Acto y Mortis. Así que Yoda elegiría a Dagobah porque esa alta concentración en la fuerza y del lado oscuro mismo, como lo vimos en la cueva, podría nublar la vista de los Sith para que no fuera encontrado, algo que resultaría bastante bien para él por un cierto tiempo. Es así que llegamos al 10º lugar en esta lista sobre la vida de Yoda. Y sabemos bien que lo vimos en la serie de Rebels apareciéndose 2 veces ante Ezra Bridger, pero también ahí para guiar a Kanan Jarrus en su camino para convertirse en el maestro de Ezra. Esto ahí como una simple voz que guió a Kanan. Pero su aparición en Rebels es mucho más importante de lo que creemos por 2 cosas, ya que el propio Dave Filoni, el creador de Rebels, explicó que cuando hablan Yoda y Ezra por primera vez es un pequeño vistazo a ese mundo entre mundos que vimos en la temporada 4 y final, un lugar de la fuerza conectado a las 3 deidades de Mortis, estando más allá del tiempo y del espacio. Así que por una parte Yoda en Dagobah de alguna manera ganó el conocimiento para poder manifestarse ahí frente a Ezra cara a cara, a pesar de la enorme distancia entre Lothal y Dagobah, lo cual es algo en sí muy curioso que habla del enorme poder y del conocimiento del Maestro Verde. Pero también en esa intervención Yoda justo es quien crea la visión de la fuerza y ese combate que tiene en ese mismo templo en Lothal Kanan Jarrus cuando se enfrenta a un guardia del templo Jedi. Pero todo esto lo crea Yoda por medio de la fuerza con la intención de que tras entrenar a Ezra Bridger por un tiempo, oficialmente Kanan sea nombrado como un auténtico caballero Jedi, lo cual justamente se da por la intervención de Yoda, quien curiosamente seguía ejerciendo esas viejas formas de los Jedi, muy a pesar de que la Orden estaba prácticamente destruida. Es así que llegamos al lugar 11 en esta lista, uno que se conecta también con el 12º y con la decisión de Yoda de vivir en Dagobah durante su exilio. Pero en un cierto momento en Dagobah, gracias a la novela de Desde un cierto punto de vista para los tiempos de una nueva esperanza, nos daremos cuenta aquí que Yoda no estaría tan tranquilo en Dagobah como todos pensamos, sino que también sería perseguido por el Imperio, aunque ellos en realidad no sabrían quién estaba ahí, claro, ya que era común que el Imperio mandara droides sondas a registrar diversos mundos poco explorados donde podrían residir piratas o la creciente nueva rebelión. Por eso un par de estos droides llegarían hasta Dagobah, y ahí Yoda tendría que destruirlos usando únicamente la fuerza para no ser descubierto, y después terminaría enterrando los restos de estos cuerpos metálicos por si más de esos droides volvían. Pero justo en su intervención con estos droides aprenderíamos el dato 12 en esta lista. ¿Qué pasó con su sable de luz verde tras su combate con Darth Sidious en La Venganza de los Sith?
ya que si lo recuerdan, lo último que vimos de este sable es que se cae junto con Yoda varios metros en el Senado Galáctico hasta que Yoda finalmente ahí lo pierde, pero ahí el Maestro Verde escapa a toda prisa y nunca lo recupera. Y podríamos pensar, claro, que Yoda en esos 19 años de exilio podría haber reconstruido su sable, ¿cierto? Pues justamente esto no sucedió. Yoda estaría ahí en Dagobah sin un arma porque no creía necesitarla. Por eso, cuando enfrentó esos dos droides sondas que se aparecieron buscando a algo o a alguien, Yoda instintivamente buscaría en su cinturón su sable de luz, aunque este literalmente, nos dice la novela, llevaba ya mucho tiempo sin estar ahí, puesto que la espada se había perdido para siempre en su combate con Sidious. Pero esto también nos demuestra por qué nunca vimos a Yoda tradicionalmente entrenando a Luke en las formas de esgrima con sable de luz más tarde, como era algo tradicional en los Jedi. Luke ahí lo haría solo. Y desde luego, este hecho también nos dice que el poder de Yoda era tanto ya que no necesitaba más de su espada, como casualmente tampoco lo necesitaron ya en su extrema madurez Palpatine o tampoco Luke Skywalker en diferentes momentos, prefiriendo ahí usar otras técnicas diversas en la fuerza para defenderse en lugar de simplemente usar un sable de luz, y esto muy a pesar de que sí lo tuvieron a su costado. Es así que el dato 13 y antepenúltimo de esta lista también proviene del libro de Desde un cierto punto de vista, del cual justamente tengo una lista de reproducción completa y a profundidad con varios enigmas diferentes de Yoda, Obi-Wan, Palpatine o Qui-Gon Jinn que se resuelven en este libro por si gustan revisarlo. Pero en este caso también es sorprendente saber que originalmente Yoda no quería entrenar a Luke Skywalker, sino que a su hermana Leia Organa. Con lo cual, esa frase del Imperio Contraataca sobre que había otra es una clara referencia a Leia. Esto porque en esos 19 años los había observado intensamente a los dos por medio de la fuerza, como también nos dejó entrever el Maestro Verde con Luke también en el Imperio Contraataca. Porque a sus ojos Luke era demasiado soñador, necio, impaciente e iracundo como su padre, algo que en sí podía acercarlo al lado oscuro, mientras que Leia era lo contrario, decidida, más inteligente y con una mente más clara y comprometida. Yoda en su interior anheló toda su vida entrenar a Leia entre más y más la conoció por medio de la fuerza. Sin embargo, aquí el fantasma de la fuerza de Obi-Wan Kenobi sería vital en este tiempo alrededor del episodio 4 para convencer a Yoda de que debían entrenar a Luke, porque él también había observado al otro Skywalker en Tatooine y sabía bien que los dos maestros podrían sorprenderse de los resultados si lo entrenaban, así que finalmente Yoda accedería. Llevándonos claro al penúltimo dato en esta lista, ya que después de acordar esto, Yoda y Obi-Wan entrenarían durante 3 años a la distancia a Luke. No decidirían tomarlo como un alumno desde un principio, porque Obi-Wan le dejaría su diario y de ahí Skywalker podría hacer toda una investigación para conocer mucho más acerca de la fuerza. Y en un cierto momento Luke leería en el diario de Obi-Wan sobre ese misterioso maestro de Kenobi mucho antes de que siquiera Yoda lo entrenara en Dagobah, lo cual esto le daría un primer contexto a Skywalker, donde también esto lo llevaría a él a un remoto planeta donde la fuerza se manifestaba creando montañas vivientes, un lugar donde Yoda había estado muchos años antes y que por medio del diario de Kenobi había guiado ahí a Skywalker para que antes de que se conocieran él aprendiera la gran lección de que un Jedi tenía que tener una gran humildad en sí mismo antes de tener un gran poder. Y tras completar satisfactoriamente aquella primera lección, veríamos que Yoda había observado todas las decisiones ahí de Luke Skywalker a la distancia en Dagobah, esperando que pronto llegara el momento donde él estuviera listo para comenzar su entrenamiento, y ahí sí Luke podría encontrar a Yoda, el cual lo estaría esperando. Así que todo esto nos explica ese brillante plan de Kenobi y Yoda para entrenar a Skywalker, los cuales intencionalmente dejaron que Luke diera sus propios pasos durante 3 años entre el Star Wars original y el Imperio Contraataca. Todo para que cuando Luke estuviera listo con algunas lecciones básicas comenzara su entrenamiento formalmente. Así de importante y secreto sería el plan y la primera lección verdadera de Yoda a Luke Skywalker en este nuevo canon antes de que siquiera ellos dos se conocieran. Finalmente, llegamos aquí al dato 15 y último en la lista de Yoda, algo que tiene que ver con el detrás de las cámaras de este personaje y cómo se construyó, ya que 2 figuras distintas fueron las que dieron vida en imagen y sonido al gran maestro Yoda. Por una parte, la característica voz de Yoda en inglés y el manejo de su marioneta en el Imperio Contraataca originalmente fue hecha por el gran Frank Oz, quien curiosamente también ha hecho otras famosas voces de personajes, particularmente en los Muppets, como Miss Piggy, el oso Fozzie o Animal, pero pocos saben de dónde proviene la verdadera cara que vemos en pantalla de
Yoda. Y esta fue originalmente creada por el maquillador británico Stuart Freeborn, quien fue contratado por George Lucas para la trilogía original. Y él sería justo el artífice de la creación de la cara que todos conocimos de Yoda, y para esto se basaría justamente en ciertos rasgos de Albert Einstein para darle ese toque sabio al Jedi, y al mismo tiempo usaría para el molde de la máscara de Yoda su propio rostro. Por eso cuando comparamos las caras de Stuart Freeborn y Yoda, la similitud es incomparable, ya que este brillante creativo antes de morir fue justo la mismísima representación humana del gran maestro Yoda. Espero, Masters, que hayan disfrutado estos datos, pero si también quieren conocer otras listas como estas, de personajes como Mace Windu o Obi-Wan con datos únicos, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.